Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast en donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean a otro viernes. Qué felicidad de que otro viernes llegó. Espero que les haya gustado el episodio 11 sobre Edwin Valero. Bueno, las estadísticas en YouTube dicen lo contrario, aunque en audios nos llevamos bien, en las escuchas y sobre todo gracias por hacer crecer un poco más en sus vistas en YouTube y también en las escuchas en Spotify o en cualquier plataforma donde estén escuchando este podcast. Pero ya llegamos al episodio número 12 y hoy les contaré un caso súper macabro que en su momento, que sucedió aquí en México, que en su momento el gobierno no quiso que nadie supiera. Pero a través de los años este caso se fue revelando poco a poco, así desmenuzándola, y pues a un caso que ya algunos conocerán, y si no, pues aquí les contaré. Pues aquí les va el caso de hoy. A finales de la década de los 80, en Matamoros, Tamaulipas, se vivió uno de los casos más terroríficos de todos los tiempos, cuando en una propiedad se encontraron varios cuerpos enterrados y un altar donde se practicaban rituales de sacrificios humanos. Todo esto dirigido por una persona proveniente de familia cubana y que sería conocido como el padrino de Matamoros. Si son de Matamoros, Tamaulipas, ya saben de qué caso estoy hablando. Si no, hoy se los explico. Así que, para el episodio número 12, hoy les contaré sobre uno de los líderes y uno de los grupos más sádicos de todo México. A continuación, les presentaré el caso de Adolfo de Jesús Constanzo y su culto conocido como los narcosatánicos. Cuando estuve investigando y me tuve que basar en varias fuentes para sacar esto, ya que como dije al principio, este caso en su momento no quiso que México conociera porque fue un caso súper horrible en el que se ocultaron pruebas, se ocultaron testigos, algunas cosas se perdieron entre comillas, porque ya saben cómo son a veces las autoridades, pierden así algunas cosas, pero bueno. Hoy en lo que pude encontrar voy a contarles esta historia, pero empecemos con el principio. Adolfo de Jesús Constanzo, el líder más tarde conocido como el padrino de Matamoros, nació el 1 de noviembre, el 1 de noviembre de 1962 en Miami, Florida, Estados Unidos. Fue hijo de refugiados cubanos que llegaron a Estados Unidos durante la famosa crisis de los misiles de Cuba. Uno de los casos más famosos, uno de los eventos más famosos que resolvió el presidente John F. Kennedy muchísimo antes de su asesinato en el 63. Ya hablaremos más adelante del asesinato de Kennedy, pero eso no es lo importante. Bueno, su madre, que intenté buscar información pero no encontré, su madre lo tuvo cuando ella tenía 15 años y tendría eventualmente otros 3 hijos de diferentes padres. Digamos que la mamá era, ¿cómo decirlo?, de cascos ligeros. Bueno, ella emigró a San Juan, Puerto Rico, después de que su primer esposo falleciera, y ahí se volvió a casar. Obviamente se llevó a Constanzo. Cuando Constanzo fue bautizado como católico y estuvo sirviendo como monaguillo. Pero también fue influenciado por su madre en un culto, escribí culo. Error de escribir culo. Bueno, en un culto denominado como Paloma Yombe, en la que ella era sacerdotisa. Y es una religión. Que si me están preguntando qué es Paloma Yombe, les voy a contar una breve historia de lo que encontré.
quiero que de este episodio no solo se lleven el caso atroz, sino que se lleven algo de historia. Aquí les va lo que pude encontrar. ¿Qué significa esto? Palo es una religión afroamericana, politeísta, sincrética y animista derivada de la religión Congo, del espiritismo que se desarrolló en Cuba, de donde era la madre Constanzo. El palo enseña la existencia de una deidad creadora, Zambi o Zambia, que interviene en los asuntos humanos. En el palo es monumental la enganga o prenda, que es un caldero de hierro en el que se introducen huesos humanos, palos y otros objetos. Se cree que está habitada por el espíritu de un difunto que se convierte en esclavo del palero o palera. Depende de quién haga ese ritual. El practicante ordena al enganga que cumpla sus órdenes, típicamente para curar, pero también para causar daño. Los enganga, creados principalmente por actos benévolos, son bautizados. Los creadores en gran medida para actos malévolos se dejan sin bautizar. El enganga, voy a decir mucho esta palabra, enganga se alimenta con la sangre de animales machos sacrificados. Que yo no entiendo por qué únicamente tienen que ser machos, pero bueno, cosas de religión que no quiero meterme. Se emplean diversas formas de adivinación para determinar mensajes de los espíritus. Esta es una magia conocida por mantener la balanza entre el bien, entre el bote o el bi. En bote significa bien y en bi significa mal. En el enganga no siempre se alimenta de restos humanos, sino que muchas veces basta con una sola pieza. Según la paleria, es el propio muerto quien indica qué debe de llevar. Asimismo, la tumba que se profanará debe cumplir con ciertos requisitos, como no tener menos de 5 años de fallecido, contar con una lápida identificada con nombres, fecha de nacimiento y deceso, y conocer el estilo de vida de la persona. Esto último debido a que si, por ejemplo, el muerto se suicidó o murió en situación de calle, posiblemente llevaría al iniciado hacia ese camino, según la paleria. De igual manera, se debe hacer algún tipo de pago para obtener la protección por parte del difunto, haciendo un pacto con este y estableciendo la finalidad de la relación. Es decir, esta es una de las religiones, así como la santería o el vudú en Haití y Nueva Orleans. Es prácticamente esto. Y si escucharon bien esta historia, en ningún momento dije que ellos hacen rituales en nombre de Satanás. Y entonces se preguntarán el por qué diablos este grupo se denominó los narcosatánicos. Eso se los contaré más adelante, ahora que sepamos el año en que ellos fueron descubiertos. Volviendo con la historia de Constanzo, la familia regresó a Miami en 1972 y su padrastro murió poco tiempo después, dejando a la familia con algo de dinero. La madre de Constanzo pronto se volvió a casar y su nuevo padrastro se vio involucrado en el ocultismo y el tráfico de drogas. Y ya que quiero que vean prácticamente cómo era la vida de Constanzo. Constanzo y su madre fueron arrestados en numerosas ocasiones por crímenes menores como el robo, vandalismo y el farderismo, es decir, el robo a comercio ocultando mercancía entre sus vestimentas, que se ubican a esta actriz Winona Ryder, que fue famosa por películas como Edward the Scissorhead o otras películas. Es la actriz que se robó varias cosas de una tienda. O como si han visto en Los Simpsons, lo que por accidentalmente se roba Mark, que es algo de alcohol, en un episodio que fue que se dice que ese episodio predijo el COVID-19. Volviendo con la historia, esto no tiene nada que ver, pero para que se den una idea qué es esto, el farderismo. Bueno, al poco tiempo Constanzo se graduó de la secundaria, pero por sus problemas fue expulsado de la prepa.
Su madre decía que él tenía habilidades psíquicas porque, según se dice, Constanzo predijo el intento de asesinato del presidente Ronald Reagan en 1981, que ya también vamos a hablar de ese caso porque estuvieron involucrados una persona obsesionada con una actriz, una película, una actriz y el presidente recién electo Ronald Reagan. Ya vamos a contar ese caso más adelante dentro del podcast. Sí contaremos la historia de por lo menos 2 asesinatos de presidentes de Estados Unidos. Obviamente el de Kennedy, pero de uno en específico de siglos atrás. No les voy a spoilear más porque si no se arruina la magia de este podcast. Bueno, además de que él, según su madre, él era elegido para liderar el culto. Ya en la adolescencia, Constanzo se hizo amigo de otro sacerdote del Palo Mayombe, quien le enseñó las habilidades necesarias que luego utilizaría en su carrera criminal más adelante. Constanzo en ese tiempo era considerado como un tipo apuesto y que se demostró que era bisexual, tanto que sus amigos le consiguieron trabajo como modelo en México. Vean, o sea, guapo, bisexual. Ahorita pondré la foto de él en las notas para que vean que sí era guapo, la verdad. Digo, fue un culero con lo que hizo después, pero hay que admitir que alguien es guapo. Digo, fuera de lo que hizo, la persona físicamente sí es guapa, como Bondi, por así decirlo. No estoy alabando a Bondi, pero digo que Bondi sí también era guapo. Salud. Pasa un tiempo después. En 1983, Constanzo se instaló en la Zona Rosa, una zona conocida en Ciudad de México, donde tuvo una grata aceptación ya que era carismático y de buen ver. Además de que era bisexual y pues si son de México saben que en la Zona Rosa hay, ¿cómo decirlo?, bares gay. Ahí se instaló su propio negocio donde hacía rituales de protección y de purificación, donde le estaba dando ganancias significativas. Pues supuestamente acudían personalidades mexicanas reconocidas, tanto políticos, actores de cine, personas de organizaciones criminales y miembros reconocidos de la policía mexicana. Entre las personalidades que acudían con Constanzo fueron varias, pero según en un artículo, las más destacadas están Juan Gabriel, Valentín Elizalde, el Gallo de Oro, la famosa actriz y diva mexicana Lucía Méndez, quien por esos tiempos consiguió un papel protagónico en El Retorno de Diana Salazar, novela famosísima en México en los años 80, y la famosa cantante Jarocha, que ha vendido millones de discos a lo largo de México, la cantante Yuri. Según lo que contó, hay una entrevista de Sara Aldrete, la que fue novia de Constanzo, junto con Raúl Velasco, de un programa que se hacía en México llamado Siempre Domingo, en la que ella reconoce, por lo que le contó Constanzo, varias actrices eran miembros, acudían con Constanzo, entre ellas Lucía Méndez y Yuri. Algo que con el tiempo, tanto Lucía como Yuri han negado rotundamente. Pero bueno, no sé si creerles o no, ahí yo no quiero hacer un juicio, la verdad. Estando en México y haciendo estas cosas, Constanzo reclutó a 2 jóvenes de nombre Martín Quintana Ramírez y Omar Orrea Ochoa, para que se desempeñaran como sus sirvientes, amantes y discípulos del Palo Mayombe. Por un tiempo corto, Constanzo regresó a Miami, seguramente para tomarse un descanso, pero a mediados de 1984 regresó a México. Durante esa época, Constanzo siguió preparándose en el mundo de la santería o de la santería,
pues su ambición de poder lo llevó a practicar rituales donde se involucran sacrificios humanos y canibalismo. Ya llegamos a lo más turbio de este caso. Espero, si son de estómago sensible, les recomiendo que no vean esto, por favor, porque sí es extremadamente fuerte. Su popularidad fue tan grande que él acudía a diferentes partes de la República Mexicana. Entre ellas se destaca la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, uno de los puntos fronterizos más importantes de México. Si no son de México, les explico. Los puntos más importantes que dividen la frontera entre Estados Unidos y México son tres, por lo que yo entiendo. La primera está en Tijuana, Tijuana con San Diego. Luego está Ciudad Juárez que une a Ciudad Juárez y El Paso, Texas. Está Laredo y Nuevo Laredo. Y está Matamoros, que son unos puntos fronterizos importantes. Yo he cruzado díganme, y me lo pueden decir a mí, que yo he cruzado por Laredo y Nuevo Laredo, y es uno de los puntos importantes para cruzar la frontera con Estados Unidos. Bueno, ahí Constanzo se comenzó a relacionarse con personas de diferentes organizaciones criminales. No crean que de cosas lindas, porque obviamente sabemos que este fue un criminal terrible. Aliándose con ellos para ofrecerles protección espiritual a cambio de una buena suma de dinero, por lo cual no dudó en establecer su negocio en Matamoros, Tamaulipas. En los años precedentes, su carrera delictiva fue en ascenso, ya que empezó a efectuar rituales de alta protección, donde involucra el sacrificio humano, hacia la enganga, la olla esta mágica. Pero esto no lo hizo solo, pues anteriormente contaba con la ayuda de Omar y Martín, quienes eran sus más fieles discípulos. Poco a poco el culto se fue creciendo y llenándose de más miembros y llenándose de más discípulos. Durante su estancia en Matamoros, Constanzo conoció a una joven recién divorciada, quien posteriormente se convertiría en pieza esencial en todo este caso. El nombre de la joven era nada más y nada menos que Sara Aldrete, la mujer que conté hace poco, que le dio esta entrevista a Raúl Velasco sobre las relaciones entre los artistas y los narcos satánicos. Vamos a hacer un pequeño resumen bibliográfico de Sara Aldrete. Sara María Aldrete Villarreal nació el 6 de septiembre de 1964 en Matamoros, Tamaulipas. Aldrete, antes de conocer a Constanzo, asistía a la preparatoria en Brownsville, Texas, Estados Unidos, mientras todavía vivía al sur de la frontera y tuvo el estatus de residente extranjera para poder asistir a la Universidad de Texas Southmost, una universidad importante de Texas, por lo que yo... Ella era conocida entre sus compañeros como una buena estudiante. Estudió educación física, preparándose para transferirse a la universidad para obtener una certificación de docente, además de que era estudiante de antropología en esos tiempos. Constanzo y Aldrete se conocieron un día que el auto de Constanzo chocó con el auto de Aldrete, y entonces se dio el encuentro entre ambos. Lejos de molestarse, Adolfo invita a tomar un café a Sara y una vez ahí le contó que era sacerdote de un culto llamado del culto Palomayombe y que era responsable del éxito de varios artistas, políticos y empresarios. Luego de una sesión en donde le leyó a ella las cartas del tarot, Sara, en vez de asustarse y alejarse de él, como cualquier persona racional, le empezó a llamar la atención, por lo que decidió aprender todo lo relacionado con el culto. Al poco tiempo, Sara aprendería lo necesario y a ser pareja de Constanzo
quien era conocido como el padrino de Matamoros, a ella la comenzaron a llamar como la madrina de Matamoros. O sea, punto número 1, si chocas con alguien que es de apariencia guapa, ¿tú qué harías? ¿Te enojarías con él o le invitas un café? Sara hizo lo segundo. Luego está lo otro. Te empieza a hablar de cosas raras y tú en lugar de alejarte de él, te empieza a atraer. Si es algo ilegal, aún así te atrae más. Eso, digamos, son unas red flags o banderas rojas, por así decirlo. Bueno, poco tiempo después, continuando con la historia, poco tiempo después, Sara llevó a su novio, Serafín Hernández, y a su tío, Helio, es E-L-I-O, no Helio, no con Nacho, o sea. Ellos se dedicaban a la venta de drogas, así como al robo de autos. Su objetivo era que les ayudara en su negocio para que les fuera bien. Cuando Constanzo los invitó a su casa, quedaron boquiabiertos, pues en esta casa estaba llena de obras de arte y cosas místicas, además de fajos de dólares, lingotes de oro y muchas joyas. Él les mencionó que la santería era cara, pues tenía que alimentar bien a los santos, porque si no lo hacía, se ponen molestos. Hay un punto a favor, y no he ido mucho a los lugares, como si han ido a Catemaco, que eso es en Veracruz, o algún lugar donde se practica el santerismo o la magia. Ya ven que son así cabañitas y luego hay cosas como amuletos, atrapasueños. A veces, si van a Nueva Orleans, están los muñecos vudú. Luego, y si ven que luego tiene algo de dinero, pues siempre la excusa de que sí, voy a hacerte tu encargo siempre y cuando me des algo para que ellos te puedan hacer el favor. Por lo que yo entendí, digo, no soy experto en santería o brujería, pero si aquí hay alguien un experto, les invito a mandarme mensaje en redes sociales o en correo electrónico por cualquier cosa. Bueno, poco tiempo después llegaron a un acuerdo. Entonces sí les ayudó. Con el paso del tiempo, reclutaron a más miembros quienes los instruyeron en todo lo relacionado con el palo mayombe. Los reclutados eran jóvenes entre 20 y 23 años. Qué bueno que yo ya no entré en esa categoría. En eso se dice que Sara les proyectaba una película sobre la santería, cuya trama principal era a orillar a un psiquiatra quien trabajaba para la policía a sacrificar a su hijo para satisfacer las necesidades de la secta, creándoles la idea de una hermandad y que tenían que dar algo a cambio, y esto incluye a un familiar. Que si no recuerdan el capítulo de Los Simpson en la que Homero, como es Homero, sin saber se mete a un culto, pues le entrega casi todo al líder del culto. Todos los líderes de culto, si tú quieres pertenecer a esto, tienes que dar algo a cambio. Y lo hemos visto, y existen casos como Jim Jones y Jonestown, Rainier y Nexium, Nazón Joaquín García y La Luz del Mundo, entre otros cultos. Bueno, diría que la familia Manson también hacía esas prácticas, pero eso es un caso aparte porque la familia Manson era más un grupo hippie, y los hippies pues no tienen tantas posesiones que digamos, porque ellos van contra el sistema, por lo que yo sé, que es la subcultura hippie. Pero en otros casos, si quieres entrar a un culto o una secta, tienes que dar algo a cambio para que te vaya bien, ya sea a tu familia, dinero, propiedades o lo que tengas. Por eso es que luego hay casos como el de Jonestown, que todas las personas murieron. Ya hablaremos del caso de Jim Jones y de Jonestown y de otros cultos que también
estaría interesante hablar. Continuando con la historia, porque ya luego me estoy dando vueltas a lo loco. Adolfo les prometía a los nuevos miembros que serían totalmente invulnerables a las balas y que tendrían el poder de hacerse invisibles si seguían al pie de la letra sus instrucciones. Es decir, no soy muy creyente de esto, pero yo creo que no creo que la magia te ayude mucho a que no te hieran, y no creo en eso que te puedas hacer invisible, pero hay las creencias y costumbres de cada quien. Yo no soy quien para juzgarlo, pero eso ya se me hace pura babosada. Y ahora sí vamos a llegar a la parte más oscura. Y por favor, si son de estómago sensible, tengan mucha discreción porque los que les voy a contar es totalmente horrible. Los siguientes años, una serie de sucesos terroríficos comenzaron a pasar en Matamoros, Tamaulipas. Y ya sé que se fue la luz porque en estos momentos, si los que nos están viendo se dieron cuenta que se apagó la luz de repente, pues es que ya empezaron por aquí a apagar la luz. Y perdone por esta luz, pero es la única luz que tenemos de momento, así que continuemos con la historia. Bueno, decíamos que en los siguientes años comenzaron a pasar sucesos terroríficos en Matamoros. Pues la policía descubrió cerca de 8 cuerpos desfigurados y cortados terriblemente y atados a un bloque de cemento cerca de un río. La policía no podía dar explicaciones ante los hechos, que sin duda provoca el escalofrío de aquellos presentes en la investigación. O sea, les estaba dando miedo. Como ahorita, los que me están viendo en YouTube, me están viendo como si esto del apagón fuera adrede, pero no, fue accidental. Y perdone, pero voy a cerrar la ventana de acá. Bueno. Así se ve mejor. Voy a estar así todo el tiempo. Bueno. La secta, aparte, se instaló en Matamoros, Tamaulipas. Perdonen por la luz, la verdad, es que... De hecho, una noticia que les voy a dar pronto. Pronto nos estaremos cambiando de estudio. Ya no será aquí en mi cuarto, será en otro lado. Pero eso no, yo quería nomás darles ese mensaje que se me olvidó dárselos en el principio del podcast. Pero bueno, continuando. La secta de Palomayombe, o los narcos satánicos, se instaló en un lugar aislado donde lo bautizaron como Rancho Santa Elena, que estaba a algunos kilómetros de la ciudad de Matamoros. Una vez ahí confeccionaron el caldero o el enganga, como ya se los mencioné al principio, el cual servía para protegerse de los malos espíritus, como también ya lo conté. En los sacrificios que se hacían para satisfacer el enganga, la tortura era un elemento esencial. Y en varias de estas torturas eran ordenados por Adolfo y Sara, quienes pedían torturar y después matar a la persona que iba a ser sacrificada para luego ser enterrada en el terreno. Las cosas que se hicieron en el rancho fueron en verdad increíbles. La maldad estaba desatada por aquellos eventos y es considerado hasta el día de hoy como una de las peores tragedias en México. Así operaron durante mucho tiempo hasta marzo del 89. O sea, la policía sabía de que aparecían muertos en los ríos, pero nadie sabía qué hacían. Y la razón por la cual se impusieron a investigar cañón fue por lo siguiente. El 14 de marzo de 1989, Constanzo necesitaba a un norteamericano para un nuevo ritual de
invulnerabilidad para uno de sus clientes, que no se sabe quién era este cliente, porque al intentar buscar información no sabíamos, no sé de quién se trataba. Y en ese momento, Constanzo comenzó a acechar los lugares en donde se reúnen por lo general jóvenes universitarios que cruzaban la frontera a México en búsqueda de diversión. Ya sabe, típico de que si eres de Estados Unidos y vives al sur de la frontera, te vas a México a buscar diversión. Lo mismo que los que viven en lugares fronterizos como Ciudad Juárez, Tijuana, Matamoros, Laredo. Se van a Estados Unidos a buscar diversión. Hizo todo esto hasta que escogió a su víctima. Y se trataba de Mark Kilroy, un estudiante de medicina de 21 años de edad que había estado 4 días de vacaciones en México. A eso de las 2 de la madrugada del día 15 de marzo del 89, Mark y sus amigos salieron del lugar donde se encontraban, donde terminaron su fiesta agotados y ebrios. Y se dirigieron hacia el puente que marcaba la frontera entre México y Estados Unidos. De pronto el joven, o sea Mark, se aparta por unos minutos para ir al baño a hacer sus necesidades biológicas en una calle angosta. Es decir, estaba a punto de cruzar porque era una cosa de nada. Entonces esto dijo, ahorita vengo, voy al baño, voy a mear, no me tardo ni 5 minutos. A lo que sabemos después que se tardó mucho tiempo. Ahí mismo, 2 miembros del culto de Adolfo estaban en una camioneta estacionada y al ver que el joven se tambaleaba, se dirigieron hacia él y lo metieron a la camioneta. Mientras tanto, el grupo de amigos de Mark lo esperó, pero luego de unos minutos se dieron cuenta que ya no estaba. Mark, al darse cuenta que corría peligro, intentó escapar bajando de la camioneta luego de que el conductor de este se bajó a orinar. Pero aprovechó una firma de su secuestrador para intentarse darse la fuga. Que yo haría lo mismo si estuviera en su lugar. Ojalá esto no me pase, toco madera, pero yo haría lo mismo. Si me ponen una camioneta de estas que tiene la cajuela descubierta, típica camioneta ochentera, de las famosas, de las que se usan más en ranchos, espero que se baje y yo me aplico la de fuga. Si viene solo el secuestrado, si viene una compa, si tiene un secuaz, pues no lo hago. Bueno, nos quedamos que Mark se intentó bajar de la camioneta para escapar mientras el otro orinaba. Pero, tristemente, para su mala suerte, no se percató que detrás de ellos estaba otra camioneta que al momento de verlo correr, las dos personas que estaban en la otra camioneta se bajaron, lo atraparon y lo metieron a la fuerza y bajo amenazas a la camioneta para llevárselo. Después de recorrer varios kilómetros, se dirigieron a una granja, en este caso es el rancho Santa Elena, en donde le pidieron que se tirara en una vaca. Luego de eso le mencionaron que no le iba a pasar nada. Ya sabes tú tranquilo, tú colaboras con nosotros y no te hacemos daño. Las horas pasaron, le ofrecieron comida y a eso del mediodía lo llevaron a un cuarto donde el olor era terrible. Ahí lo ataron de pies y manos y lo hincaron para posteriormente acabar con su vida dándole un machetazo en la nuca. Les dije que era una cosa terrible y por si son de estómagos sensibles, sé que de estos momentos ya todos estarán de what the fuck. Exacto. Según ellos no le iba a pasar nada. Obviamente es parte de un secuestro que lleva tortura. Obviamente el secuestrador te va una falsa esperanza de seguridad y pues ahí se aprovechan de tu miedo y en algún momento tácatelas.
Volvieron con los amigos de Mark. Ya del otro lado, sus amigos se percataron que no aparecía por ningún lado, por lo que decidieron dar parte a las autoridades y a los padres de Mark, quienes se alarmaron y comenzaron a buscarlo. Después de 48 horas, tanto la policía de Matamoros como la policía de Brownsville, Texas, comenzaron la búsqueda en los hospitales, prisiones, servicios forenses e incluso la patrulla fronteriza buscó a lo largo del río Bravo. Pero, tristemente, no había señal alguna del joven. Así que los padres de Mark viajaron a la ciudad de Matamoros para ejercer presión a las autoridades. Ellos pensando, ay, si vamos y metemos presión a las autoridades mexicanas, seguramente lo encuentran en un 2x3, ya que son policías muy eficaces. Eficaces entre comillas, porque sabemos que la policía en México, bueno, la policía en general, sin importar en qué país, la verdad no es muy efectiva, que digamos. Y no quiero hacer corajes. Más adelante en otros casos habrá momentos en los que la policía no hizo nada. Bueno. Mientras que los padres de Mark fueron a la ciudad de Matamoros a ejercer presión a las autoridades, de manera simultánea, el FBI y otras corporaciones policíacas de Estados Unidos se unieron a la investigación y se ofreció una recompensa de no sé cuántos miles de dólares de la época a quien aportara información que llevara con el paradero de Mark. Y mientras tanto, el culto de Constanzo estaba libre y nadie sospechaba de ellos. Pero la mala suerte cayó en el culto de Constanzo. Este caso de los narcos de la desaparición de Mark se dio a conocer luego de un incidente con un miembro del culto de Constanzo. Se trataba de David Serna, quien se pasó un control de carretera montado por el ejército mexicano y la policía federal. Él iba a bordo de una camioneta Chevrolet y al no detenerse, los oficiales lo persiguieron por aquellos caminos desérticos hasta que lograron que se detuviera. Y al revisarlo encontraron restos de hierba, o sea, Mary Jane, marihuana pues. Y en su posesión encontraron un arma calibre 38. Al momento de su detención afirmó que no le podían hacer nada y que ni siquiera las armas le podían ocasionar algún daño, por lo que le ofreció Constanzo de que iba a ser inmune a las balas. Una vez de que Serna fue detenido, le preguntaron a dónde se dirigía y él les mencionó que iba a una granja llamada Santa Elena, confesando que pertenecía a una organización ocultista de santería donde realizaban múltiples sacrificios, no solo con animales, sino también con humanos. Ahí, por alguien que si hubiera pensado dos veces en qué voy a decir si me detienen, porque según estaba bajo protección mágica y pensó, si confieso no me va a pasar nada. Pobrecito, al final sí descubrieron todo esto. Al principio las confesiones de Serna hacia los policías les parecía una locura. Sin embargo, la policía decidió investigar dicho lugar. Cuando le preguntaron quién era el líder de la organización, él solo mencionó el nombre de Adolfo Constanzo. Y en ese momento la policía decidió enviar oficiales para verificar si efectivamente era cierto la declaración de David Serna. Cuando la policía llegó al lugar, o sea, al rancho Santa Elena, le preguntaron a la policía que cuidaba el rancho si conocía al joven. Él les mencionó que no sabía que no sabía si lo conocía o no, porque entraban y salían muchas personas del lugar.
ya sean miembros del culto o personas que ellos secuestraban para sacrificar. En eso se le mostró una fotografía de Mark y el hombre lo reconoció inmediatamente al muchacho, mencionando que él mismo le había preparado comida hace más o menos un mes. O sea, prácticamente este se está metiendo sobre el pie. En los días posteriores, el 9 de abril de 1989, obtuvieron una lista de nombres y direcciones de personas que pertenecían al culto. Y gracias a eso se logró la detención de 4 sujetos, en los que están Sergio Martínez, alias La Mariposa, Serafín Hernández Jr., Helio Hernández, mejor conocido como el Pequeño Helio, y por supuesto el cuidador del rancho de nombre Domingo. Después de un intenso interrogatorio, todos coincidían en algo. Que todos hablaron de un líder llamado El Padrino, un mago cubano que los había iniciado en una serie de rituales espeluznantes y sacrificios humanos, prometiéndoles inmunidad ante la policía e incluso ante las balas. Y también agregaron que dicho sujeto contaba con la complicidad de una mujer a quienes la apodaban como la bruja, es decir, Adolfo y Sara. A Sara la describieron como una muchacha mexicana alta y bonita que participaba en las iniciaciones de los nuevos miembros y solía dirigir las sesiones del culto. Gracias a toda la información proporcionada, se conocía la identidad de estos dos, y eran Adolfo Constanzo y Sara Aldrete, de quienes no se le conocía su paradero. O sea, no sabían dónde estaban estos güeyes. Luego de algunas horas, el agente Roberto García le mostró una foto de Mark y ahí confesaron que efectivamente Adolfo, el Padrino, había asesinado al joven en un ritual de santería donde lo sometieron a un castigo severo. Al escuchar tan macabra confesión, los elementos de la policía se desplazaron al rancho Santa Elena el martes 11 de abril de 1989, junto con los miembros del culto detenidos. Y al llegar al rancho de Santa Elena, abrieron la puerta de una barraca y de ahí se expedía un olor inmundo en donde las moscas se pararon ahí, pero que ese olor alertó a los oficiales. Dentro de la barraca encontraron todos los objetos que normalmente eran empleados en los rituales de santería. En una de las paredes se apreciaba un altar improvisado con chiles y ajos alrededor, además de pequeñas cazuelas con objetos rituales, abalorios, monedas, cabezas de gallina y cabras sacrificadas, y en el centro una cabeza de cabra atravesada con un tridente. No les voy a mentir, cuando estaba investigando y escribiendo este caso, la verdad sí me dieron ganas de vomitar. Además de que también había cajas llenas de velas y en el suelo se encontraba lleno de colillas de cigarro, botellas vacías de aguardiente y salpicado de unas manchas rojas. Que se lo pueden imaginar, era sangre salpicada. La policía se notó que había algo extraño en aquel lugar, e incluso el olor era insoportable. Y en el centro de la barraca había un gran caldero de hierro, es decir, el enganga que se había utilizado. Y su contenido era el responsable de tal peste y de la gran cantidad de moscas que se esparcieron por todo el lugar. El caldero contenía varios palos para remover la mezcla y una especie de sopa espesa a base de sangre semicoagulada, cocinada con trozos de cerebro, pedazos de tortuga, una cabeza de cabra, segmentos de espinas dorsal humano, huesos, vísceras de animales y una herradura.
como les mencioné cuando estaba escribiendo e investigando, me dieron ganas de vomitar. Ahorita también me dio un retortijón con ganas de vomitar. O sea, si se puede imaginar la película La Masacre de Texas, peor que... esto está peor. La sensación de estar ahí era indescriptible. Y es que estaba claro que en el lugar habían pasado cosas terribles y escalofriantes. Al salir de la barraca les pidieron a los miembros del culto que mostraran dónde estaban las tumbas de las víctimas. Ellos, emocionados, no sé por qué te emocionas al estar colaborando con tu propio crimen, pero estos se salen enfermos, señalaron 9 fosas al interior y en donde guardaban 13 cuerpos macabramente asesinados. La policía en su momento pensó que jamás se toparían con algo como esto. En estas fosas localizaron el cuerpo de Mark a 1 metro de profundidad. Lo desenterraron con ayuda de una excavadora, que ya vamos a ver la foto de la excavación de cuando están sacando los cuerpos. Obviamente con respeto, sé que fueron personas normales, pero lo voy a hacer con respeto. Los enterraron con ayuda de una excavadora y el cuerpo del joven estaba totalmente despedazado. Habían separado la cabeza del tronco para poder extraer más fácilmente el cerebro. Faltaban las articulaciones de los dedos, los genitales y le hacía falta la espina dorsal. Para que se lograra su identificación, se utilizó un certificado estomatológico donde lograron comparar sus dientes y efectivamente coincidían. Aquel día, hasta el atardecer, siguieron desenterrando los cuerpos donde uno tras otro salían de aquellos huecos. A muchos de los cuerpos les faltaban las costillas y el corazón. Dicho por la prensa mexicana de esos tiempos, era uno de los casos más horribles que se había sido descubierto y pasó en México. Y les dije al principio que cuando les platiqué que era prácticamente el palo mayombe, que no tenía nada que ver con Satán, la razón por la cual a este grupo se le conoció como los narcos satánicos es debido a que por esa década, estamos hablando de finales de los 80, en esos tiempos existía el famoso pánico satánico de los 80. Que si no saben qué es el pánico satánico, les voy a decir de manera breve. El pánico satánico fue un acto de, ¿cómo así decirlo? Miedo masivo, que primero empezó en Estados Unidos, luego se extendió a otras partes del mundo, incluyendo México, en la que todo lo extraño como la santería, la wicca, el vudú, todo era relacionado con Satanás. Incluso cosas como que, no sé, que Calabozos y Dragones era satánico, que los Pitufos eran satánicos, que Caballeros del Zodiaco era satánico, que Pokémon era satánico, que ciertas canciones escuchadas al revés eran satánicos. Y existieron casos de personas que fueron enjuiciadas en Estados Unidos de manera injusta por el simple hecho de practicar algo que no estuviera relacionado con la religión católica. Un caso muy famoso del pánico satánico fue el caso de los 3 de West Memphis. 3 jóvenes de West Memphis que fueron injustamente acusados de asesinar a unos niños en Estados Unidos y estuvieron en la cárcel un tiempo. Uno estuvo condenado a muerte, pero años después descubrieron que eso era un inhumano. Y no saben la cantidad de gente en Estados Unidos y alrededor del mundo que siguen en la cárcel por simple hecho de ser diferente. Bueno, ya les di un pequeño resumen de qué era el pánico satánico. Volvamos con la historia, por favor. Porque me dan ganas de hacer un episodio del pánico satánico porque fue algo sumamente extraño. Bueno, continuando con esta historia. Ya el caso se había descubierto. Por otro lado, Adolfo Constanzo y Sara Aldrete y algunos miembros del culto huyeron de la policía y se reunieron
en Brownsville, Texas, y de ahí volaron hasta la Ciudad de México. Y por el camino recogieron a otros miembros del culto. Debido a sus contactos con personas importantes, consiguieron estar siempre un paso adelante de los movimientos de la policía hasta el 5 de mayo de 1989. Se tuvo un primer indicio sobre el paradero de ellos, luego de una denuncia ciudadana que afirmó haber visto a un sujeto que frecuentemente compraba dólares en la colonia Cuauhtémoc. Al hacer la descripción del sujeto, se llevaron la sorpresa que se trataba de un miembro del culto, a cual le apodaban el Dubi, uno de los hombres de confianza de Constanzo, por lo que la policía montó un operativo en la zona para tratar de localizarlo. Otra razón del por qué pudieron dar con el paradero de Constanzo es porque mientras estaban desenterrando los cuerpos, los policías destruyeron el enganga que cuidaba a Constanzo. Porque según esta religión, la persona que está conectada con el enganga siente lo mismo. Es como los gemelos cuando los separas. Que si pasa una cosa, pues pasa otra cosa. Bueno, yendo con la historia. La policía estaba montó un operativo para localizarlos. Un día, Sara miró por la ventana y se dio cuenta que en las calles había mucho movimiento de la policía. Y plot twist. Ella tomó la decisión de escribir una nota donde pedía que le ayudaran, pues supuestamente Adolfo Constanzo la tenía como rehén. Prácticamente traicionó a Constanzo. Acto seguido, Sara arrojó la nota por la ventana del departamento en el cual se encontraba cautiva en la calle Río Sena, número 19. Primero fue recogida por un peatón que estaba pasando por la zona, pero al ver de que se trataba de algo turbio, dejó la nota y se siguió derecho. Yo hubiera hecho lo mismo. Hasta que otra persona recogió la nota y dio aviso a la policía. Al día siguiente, se montó un operativo por las calles cerca del domicilio y uno de los vigías de Constanzo salió a revisar la calle y se dio cuenta que estaban rodeados por varios policías encubiertos. Así que volvió al departamento y se lo contó. Posterior a eso, Constanzo se asomó por la ventana y pudo verlo, y en ese momento varios agentes fuertemente armados ya se disponían a entrar al inmueble, es decir, ya iba a comenzar el asedio. Al verse rodeados, decidieron atacar primero a la policía. Por otra ventana del departamento, el Dubi, la persona que encontraron, sacó un arma AK-47 para darles la bienvenida, accionándolo en varias ocasiones. Constanzo le dio la orden de arrojar dólares por la ventana para crear confusión y poder escapar. Los judiciales del Cuerpo Especial de Intervención Inmediata respondieron también, y el sonido de las armas rodeaba el lugar. Una balacera como si fuera de película de acción. Al verse atrapado y sin saber qué hacer, Adolfo juntó el dinero que tenía y le prendió fuego, y al ver que no había manera de escapar, se le ocurrió un plan desesperado. Él pensó en su inmortalidad y se encerró en el armario junto con Martín Quintana y el Dubi y le ordenó a este que le disparara. O sea, bueno, aclarar, hay varias versiones de qué pasó con Constanzo. Algunas dicen que efectivamente él ordenó que los matara. Otros dicen que él cometió suicidio. ¿Qué pasó? Nunca sabremos. En ese momento Adolfo decidió prepararse para su último sacrificio en esta tierra terrenal,
Acto seguido, el Dubi accionó su arma y terminó con la vida de ambos. Mientras tanto, Sara permaneció escondida haciéndose pasar por víctima y no tuvieron más opción que entregarse. La historia de este culto había llegado a su fin y esta historia estaba llena de sacrificios y cosas oscuras que la policía decidió ocultarlo debido a la gravedad del caso. Ocultarlo entre comillas, decidieron desaparecer todo lo relacionado con los narcos satánicos. En cuanto a Sara, ella siempre sostuvo que no formaba parte de aquel culto y que si en un momento se interesó en los rituales de Constanzo, fue para terminar sus estudios universitarios en antropología, algo que hasta la fecha sigue admitiendo que ella es inocente. También culpó a las autoridades de haber destruido evidencias claves en la investigación, como la barraca en el rancho de Santa Elena, donde Constanzo sacrificó a varias de sus víctimas. Barraca que fue quemada por la misma policía. Y lo que pasó con los miembros del culto que quedaban, Sara María Aldrete fue condenada en un principio a 647 años de prisión, aunque un tiempo después se redujo la pena a 50 años. Fue recluida en un principio en el penal de Santa Marta, Acatitlán, donde incluso llegó a ser compañera de celda de Juana Barraza, mejor conocida como la Mataviejitas, una asesina en serie mexicana que causó toda una confusión en las autoridades mexicanas cuando ella estaba activa como asesina en serie, que ya hablaremos de Juana Barraza más adelante en el podcast. Luego, en 2011, Sara fue trasladada a un penal de Mexicali en Baja California Norte. Mientras estaba en esa prisión, en prisión en general, escribió y presentó un libro llamado Me dicen la narcosatánica, libro que actualmente se puede encontrar y en la que Sara cuenta en primera persona todo lo vivido por los narcosatánicos. Hasta este año 2023, Sara está por cumplir 43 años en prisión. Actualmente, Sara sigue viva y se encuentra recluida en el penal femenil de Tetepan, en la alcaldía de Xochimilco, donde estuvo en algún momento la Claudia Mijangos, la hiena de Querétaro, quien ya he contado en este podcast. En cuanto a los 4 miembros del culto santero, solo 3 permanecieron recluidos en el penal de Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde actualmente se encuentran purgando una condena de 47 años de cárcel. Y en cuanto al 4 miembro, es decir, sobre Elio Hernández Rivera, él falleció en prisión. Y bueno, con esto termina. Y este fue el caso de los narcos satánicos, uno de los casos más terroríficos y crueles de la historia criminal y uno de los casos que México quiso ocultar y negarse a creer que tal cosa haya pasado. Vean, no pasó ni 5 minutos del episodio que se fue la luz y ya volvió mágicamente. Apenas terminamos este episodio y ya la luz volvió así como si nada. Casi como acto de magia. Se fue la luz momentáneamente, pero bueno, cosas que pasan cuando un podcast va empezando. A lo que yo quiero decir es que sí fue un caso horrible, terrible, en la que se incluye el narcotráfico, la santería. Esas cosas por lo general no combinan y cuando combinan pasan cosas como esto. Y bueno, espero que les haya gustado el episodio de hoy. La siguiente semana les voy a contar un caso que ahorita está haciendo mucho ruido por una serie que está en una de estas plataformas de streaming, una moradita, una de color morada. Ya la próxima semana estoy trabajando en ese momento en este caso porque hay poca información y a la vez estoy empezando a ver esa serie.
Pero mientras, disfruten este episodio y pueden disfrutar los otros episodios de aquí de Crímenes Atroces. Y recuerden que si quieren, están suscritos al canal de YouTube, me sirve muchísimo para llegar a más personas. Por favor, comparte los episodios. No importa si los estás escuchando mientras vas manejando o si los estás viendo. Lo importante es que compartan para que a mí me vaya bien y este proyecto crezca y crezca más y más. Por favor, apoyen a los podcast principiantes así como yo. Y en cuanto a redes sociales, pueden seguirme como en Twitter como @crímenesatroces y en Instagram como @crímenesatrocespodcast. Y en redes sociales personales, aquí se me olvidó prender una lucecita, redes sociales personales, a mí me pueden encontrar en Twitter como @santi con i latina, santiqs99 en Twitter, y en Instagram como me equivoqué. En Twitter me pueden encontrar como @santqs99 y en Instagram como @santiqs99. Y bueno, el podcast ha terminado. Los veo y los escucho el próximo viernes. Hasta la próxima. Muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.